Platón 2. Escapando de la caverna. Nuestra pregunta, al interesarse por la belleza, depende en parte de la relación entre la realidad física y nuestra percepción de ella. Ya hemos hablado de esto para el oído, y más tarde lo volveremos a tratar para la visión. Pero hay otra dimensión de nuestra pregunta, que es la relación entre la realidad física y la realidad definitiva. O si te sientes, comprensiblemente, incómodo con el concepto de realidad definitiva, expresemos solo el gran cuadro. ¿Cómo conectamos la naturaleza profunda de la realidad física con nuestras esperanzas y sueños? ¿Qué significa todo, si es que significa algo? Esos asuntos son elementos importantes a la hora de apreciar, o no, la belleza del mundo, una vez que superamos el nivel de percepción primaria. Platón insinuó hace mucho algunas respuestas a esas preguntas. Sus respuestas se basaban en la intuición mística y en una lógica dudosa, y no en la ciencia. Con todo, han inspirado trabajos científicos y siguen haciéndolo. Tendremos muchas ocasiones de volver sobre ellas, y su influencia alcanza más allá de la ciencia hasta la filosofía, el arte y la religión. Alfred North Whitehead lo expresó divinamente. La caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página de la obra de Platón. Así que visitemos ahora la caverna de Platón, donde encontraremos el núcleo místico de su visión del mundo, capturado en imaginería visionaria. Alegoría a la caverna. La alegoría de la caverna de Platón aparece en su obra de mayor peso, La República. La pone, como muchos de sus pensamientos, en boca de Sócrates, su reverenciado maestro. Sócrates describe la caverna a Glaucón, el hermano mayor de Platón, que también fue estudiante de Sócrates. Este escenario, así como el reparo de sus personajes, subrayan la importancia central de la caverna en el pensamiento de Platón. Así lo introduce Sócrates. Y ahora dije, déjame mostrar en una figura hasta donde está iluminada o oscura nuestra naturaleza. Aquí está, seres humanos que viven en guarida subterránea, que tienen una boca abierta hacia la luz y que alcanza todo lo largo de la guarida. Han estado ahí desde niños y tienen encadenadas las piernas y el cuello de manera que no se pueden mover. Solo pueden mirar hacia adelante, pues las cadenas les impiden girar la cabeza. Encima y detrás de estos, un fuego resplandece en la distancia, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino alzado. Y verás, si miras, una pared baja construida a lo largo del camino, como la pantalla que tienen delante los titiriteros, sobre la cual muestran las marionetas. Lo veo. Y puedes ver, dije, hombres que pasan a lo largo de la pared llevando toda clase de vasijas y estatuas y figuras de animales hechas de madera y piedra y varios materiales que aparecen sobre la pared. Algunos hablan, otros callan. Me has mostrado una extraña imagen y esos son unos extraños prisioneros, como nosotros. El argumento es simple y claro. Los prisioneros ven una proyección de la realidad, no la realidad misma. Como la proyección es todo lo que conocen, la dan por hecha, es su mundo. Pero nosotros no debemos sentirnos superiores a esos prisioneros ignorantes, porque nuestra propia situación no es diferente. Según Sócrates, esto es, según Platón, las palabras como nosotros llegan con la fuerza de un puñetazo. La historia de la caverna no prueba ese argumento, por supuesto, solo es una historia, después de todo, pero sí que nos persuade a considerar como una posibilidad lógica, que hay que hay más realidad de la que nuestros sentidos detectan, y esta historia profundamente subversiva emite desafíos. No aceptes limitaciones. Lucha para ensayar diferentes formas de ver las cosas. Duda de tus percepciones.
Sospecha de las autoridades. La visión platónica de la realidad, más allá del mundo de las apariencias, se captura de forma hermosa en la lámina F, una versión cósmica de la caverna. Lámina F. Platón nos anima a mirar más allá de las apariencias si queremos descubrir la estructura profunda de la realidad. Debo mencionar que Platón, como pensador político, era un reaccionario utópico. No defendía esas ideas subversivas para su adopción general. Su receta de libre pensamiento no pretendía ser una recomendación para todo el mundo, sino solo una orientación para un grupo pequeño y selecto de tutores, que serían los filósofos a cargo de dirigir las cosas. Se supone que ellos son los lectores a los que se dirige. Visión de la eternidad. Paradoja de la éxtasis. La visión de Platón de una realidad más allá de las apariencias unifica dos corrientes de pensamiento. Ya nos hemos zambullido en una de ellas. La pitagórica de todas las cosas son número. Como vimos, varios descubrimientos hermosos dieron apoyo a ese credo. La propia teoría atómica de Platón, que vimos en el capítulo precedente, fue otro intento de similar espíritu, salvo que carece de evidencia o verdad. Una segunda corriente era más propiamente filosófica, en el sentido moderno, es una pieza de metafísica o después de la física. Las raíces de esta palabra son interesantes. Cuando se recopilaron las obras de Aristóteles, los libros siguientes a su Física se denominaron después de la física, por la sencilla razón de que así estaban encuadernados. Estos libros se ocupaban de los primeros principios de las cosas. En la metafísica, asuntos tales como el ser, el espacio, el tiempo, el conocimiento y la identidad no se abordan con experimentos u observaciones, sino con el razonamiento puro, como las matemáticas. Esa ambiciosa pero escurridiza misión intelectual se llama metafísica desde ese entonces. He aquí una típica pieza de metafísica debida a Parménides, según la describe Bertrand Russell, un magistral filósofo y matemático del siglo XX, demuestra por qué nada puede cambiar nunca. Cuando piensas, piensas en algo. Cuando usas un nombre, debe ser el nombre de algo. Así, tanto el pensamiento como el lenguaje requieren objetos fuera de sí mismos. Y puesto que puedes pensar en una cosa o hablar de ella en cierto tiempo y también en otro tiempo, todo aquello en lo que puede pensarse o de lo que puede hablarse debe existir en todos los tiempos. Por tanto, no puede haber cambio, pues el cambio consiste en cosas que empiezan a ser o dejan de ser. A pesar de esa lógica inexpugnable, no es del todo fácil convencerse a uno mismo, psicológicamente, de que nada cambia nunca. Si el cambio es una ilusión, es una bastante convincente. Ciertamente parece como si las cosas se movieran. Por ejemplo, el primer paso para superar esa ilusión es acabar la ingenua fe en las apariencias. Un estudiante de Parménides, Zenón de Elea, fue un maestro de la subversión. Inventó cuatro paradojas que pretendían mostrar que las ideas ingenuas sobre el movimiento están irremediablemente confundidas. La más famosa es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles, el gran héroe de la Ilíada de Homero, era un guerrero renombrado por su velocidad y su fuerza. Se nos pide imaginar una carrera entre Aquiles y una tortuga ordinaria. Digamos, para ser concretos, una carrera de 50 metros. Damos a la tortuga una ventaja de 10 metros. Cabría esperar que ganara Aquiles. Error, dice Zenón, y explica que, para adelantar a la tortuga, Aquiles debe primero alcanzarla, y eso es un problema grave. De hecho, es un problema infinitamente grave. Supongamos que al principio la tortuga está en la posición A. Aquiles corre hasta la posición A. Pero cuando llega allí, la tortuga se ha movido hasta A'. Entonces Aquiles correrá hasta A'. Pero cuando llegue allí, la tortuga ha avanzado hasta A'. Ya se ve a dónde nos lleva esto.
No importa cuántas veces repitamos el proceso, Aquiles nunca alcanza a la tortuga realmente. Puede resultar difícil negar el movimiento, como nos recomienda Parménides, pero peor aún, arguye Zenón, es aceptarlo. Eso ya no es difícil, es lo siguiente. Bertrand Russell rememoró a Zenón con estas palabras. Tras inventar cuatro argumentos, todos de una enorme sutileza y profundidad, la ordinariez de los filósofos subsiguientes le calificó de mero malabarista ingenioso, y a sus argumentos de sofismas. Después de 2000 años de refutación continua, estos sofismas fueron restaurados y constituyeron el fundamento de un renacimiento matemático. Lo cierto es que la respuesta física adecuada a Zenón solo surgió con la mecánica de Newton y las matemáticas que incorpora, como veremos un poco más adelante. Hoy parece posible, en el marco de la teoría cuántica, estar de acuerdo con Parménides y sin embargo hacer justicia a las apariencias. El cambio podría ser en realidad una mera apariencia. Justificar esa afirmación escandalosa hacia el final de nuestra reflexión. Pero retomemos nuestra narrativa y regresemos al orden histórico de las cosas. El ideal. En la teoría platónica de los ideales, esas dos corrientes de pensamiento, las intuiciones pitagóricas de armonía y perfección y la realidad inmutable de Parménides, fluyen juntas. La teoría de Platón suele llamarse teoría de las ideas, pero creo que ideal corresponde mejor a lo que Platón tenía en mente. Así que usaré esa palabra. Los ideales son los objetos perfectos, de los que los objetos reales son copias imperfectas. Así, por ejemplo, hay un gato ideal. Los animales reales son gatos en la medida en que comparten las propiedades de ese gato. El gato ideal, desde luego, nunca muere, ni puede cambiar de ninguna forma. Esta teoría incorpora la metafísica de Parmenides. Hay un reino de los ideales, la realidad más profunda, que es eterno e inmutable, y que aporta la fuente de todo lo que podemos nombrar o de todo lo que podemos hablar, y desarrolla a Pitágoras. Llegamos a un contacto cercano con el mundo de los ideales eternos y perfectos, cuando manejamos conceptos matemáticos con- como los números o los sólidos platónicos. Hay una tercera corriente, esta subterránea, que también se alimentó, seguramente, de la teoría de los ideales. Es la corriente de la religión órfica. Esa era, por así decir, la cara más seria de la mitología griega. Los detalles del orfismo, que practicaban rituales herméticos, están oscurecidos en la niebla de la historia. Ese es el destino de los secretos, y no tenemos que ocuparnos de ellos aquí. Pero su plato fuerte era la doctrina de la inmortalidad de las almas, que tenía, y por supuesto sigue teniendo, un atractivo emocional sublime. La Wikipedia la describe así. Caracteriza a las almas humanas como divinas e inmortales, pero condenadas a vivir, durante un periodo, en un círculo penoso de vidas corporales sucesivas a través de la metempsicosis o transmigración de las almas. Estas ideas encajan de forma elegante en la teoría de los ideales. Cada uno de nosotros, por nuestra fortaleza, participa en el mundo de los ideales. La parte de nosotros que participa es nuestra alma, que es imperecedera. Mientras vivimos en la tierra, nuestra atención se distrae con las apariencias y, si no las trascendemos, seremos solo vagamente conscientes de los ideales y nuestra alma dormitará. Pero a través de la filosofía, las matemáticas y una dosis de misticismo, las ceremonias misteriosas del orfismo, podemos despertarla. Hay una caverna y hay una salida de ella. Liberación. Platón describe el proceso de la liberación. Y ahora mira otra vez y contempla lo que pasará de forma natural si los prisioneros son liberados. El resplandor le angustiará y será incapaz de ver las realidades de las que, en su estado anterior, había visto las sombras. No imaginará que las sombras que veía antes son más verdaderas que los objetos que ahora se le muestran, mucho más verdaderas.
Tendrá que irse acostumbrando a la vida, a la visión de un mundo superior. Al principio verá mejor las sombras, luego los reflejos de los hombres y de otros objetos en el agua, y después los objetos en sí mismos. Entonces mirará la luz de la luna y de las estrellas y el cielo sembrado de lentejuelas, y verá el cielo y las estrellas de noche mejor que a la luz del día. ¿No? Desde luego. Es digno de atención que Platón, a través de Sócrates, describe la liberación como un proceso activo, un proceso de aprendizaje y compromiso. Esto es muy diferente de otras ideas que son más populares, pero en mi opinión, menos inspiradoras, donde la salvación llega a través de la gracia externa o por la renuncia. Si la liberación llega por el compromiso como una realidad oculta, ¿cómo podemos alcanzarla? Hay dos caminos, hacia adentro y hacia afuera. Por el camino hacia adentro, examinamos nuestros conceptos de manera crítica y tratamos de desnudarnos de la escoria de mera apariencia para alcanzar su significado real, es decir, ideal. Este es el camino de la filosofía y la metafísica. Por el camino hacia afuera, tomamos las apariencias con sentido crítico e intentamos desnudarlas de las complicaciones para hallar su esencia oculta. Este es el camino de la ciencia y la física. Como hemos anticipado y como trataremos en profundidad, el camino hacia afuera conduce efectivamente a la liberación, deshaciendo la proyección, mirando al frente. En su insinuación central, en su intuición central, Platón estaba muy en lo cierto, de hecho, más profundamente en lo cierto de lo que él podía haber sabido. La visión del mundo, que nos viene dada de modo natural, no es más que una proyección tenebrosa del mundo como es realmente. Nuestros sentidos desnudos solo toman muestras miserables de la cornucopía de la información que el mundo pone en oferta. Con la ayuda de microscopios descubrimos un universo microscópico, repleto de extrañas criaturas diminutas, algunas amigas y otras enemigas nuestras, y los aún más extraños constituyentes de nuestro ser material, cosas que juegan según las estrafalarias reglas de la mecánica cuántica. Con la ayuda de telescopios ópticos descubrimos la enormidad del cosmos y que empequeñece nuestra Tierra, mostrando espacios vastos, oscuros y aparentemente vacíos, rociados con millones de billones de soles y planetas variados. Con la ayuda de receptores de radio, llegamos a ver radiaciones invisibles que llenan el espacio y a ponerlas en uso, y así sucesivamente. Y como ocurre con nuestros sentidos, así ocurre con nuestras mentes. Sin entrenamiento y ayuda, no pueden ni empezar a hacer justicia a la riqueza de la realidad que conocemos. No hablemos ya de lo que no conocemos todavía, las incógnitas desconocidas. Vamos al colegio, leemos libros, buscamos en Internet y utilizamos cuadernos de notas, programas de ordenador y otras herramientas para ayudarnos a mantener en orden las ideas complicadas, resolver las ecuaciones que gobiernan el universo y visualizar sus consecuencias. Esas ayudas a la sensación y a la imaginación abren las puertas de la percepción, permitiéndonos salir de la caverna. El regreso a la ingenuidad. Pero Platón, que no sabía nada de ese futuro, se centró en el camino hacia adentro. Aquí explica por qué. Por tanto, debemos usar el cielo bordado como un ejemplo para ilustrar nuestras teorías. Del mismo modo que se pueden usar diagramas exquisitos dibujados por un buen artista como Dédalo, un experto en geometría, enfrentado a tales diseños, admiraría su acabado y destreza, pero no soñaría con estudiarlos totalmente en serio, esperando que todos los ángulos y longitudes se ajusten exactamente a los valores teóricos. Eso sería absurdo, desde luego. El astrónomo genuino, entonces, adoptará la misma perspectiva para estudiar los movimientos de los planetas. Admitirá que el cielo y todo lo que contiene han sido colocados por su Hacedor tan perfectamente como las cosas puedan ser. No imaginará que esos cambios visibles y materiales proceden eternamente,
sin la menor alteración o irregularidad, y no malgastará su esfuerzo tratando de encontrar en ellos una perfecta exactitud. Ahora que lo expresas así, estoy de acuerdo. Entonces, si pretendemos estudiar la astronomía haciendo uso de un adecuado del intelecto innato del alma, debemos proceder como hacemos con la geometría, trabajando en problemas matemáticos, y no perder el tiempo observando los cielos. Podemos resumir de ese diálogo unilateral como una desigualdad. Dice, de forma muy simple, que lo real no está a la altura de lo ideal. Lo real es estrictamente menos. Real menor que ideal. El artesano que crea el mundo físico a partir del mundo de los ideales es un artista y de los buenos. Y sin embargo, el artesano al final es un copista, cuyas creaciones reflejan el desorden de los materiales disponibles. El artesano pinta con brocha gorda y enturbia los detalles. El mundo físico es una representación defectuosa de la realidad última que deberíamos perseguir. Para expresarlo de otra forma, Platón recomienda ingenuidad. Si tus teorías son bellas, pero no concuerdan exactamente con las observaciones, bueno, pues peor para las observaciones. Dos tipos de astronomía. ¿Por qué Platón, en su búsqueda de la verdad última, se volvió hacia adentro, alejándose del mundo físico? Parte de la razón, sin duda, fue que amaba demasiado sus teorías y no logró hacerse a la idea de que pudieran ser erróneas. Esa actitud, muy humana, sigue aún con nosotros. Es convencional en política, común en las ciencias sociales y no desconocida incluso en física. Pero otra parte de la razón emergió del estudio de la naturaleza. En la astronomía, el tema que alude su diálogo. Llevar un calendario preciso era importante para las sociedades del mundo antiguo, cuya base económica era la agricultura, y especialmente para las que dependían de sistemas de irrigación. También era importante, y no por casualidad, para los objetivos religiosos, porque los rituales se ponían en las fechas adecuadas para obtener ayuda divina en la siembra y en la cosecha. Todo esto requería astronomía. También la requería el arte de adivinar el futuro mediante la astrología. Los antiguos babilonios se hicieron grandes expertos en predecir la fecha de los sucesos astronómicos, como la variación de la posición del Sol al amanecer y al atardecer, los equinoccios, los solsticios y los eclipses de luna y Sol. Su método era simple. En principio, y casi independiente de la teoría, acumularon siglos de observaciones precisas, percibieron regularidades, periodicidades, en los comportamientos y extrapolaron esas regularidades al futuro. En otras palabras, supusieron que los futuros ciclos de comportamiento en el reino celestial reproducirían el comportamiento pasado, como se había observado que hacían repetidamente en el pasado. Los datos masivos, Big Data, están hoy de rabiosa actualidad, pero el concepto básico se remonta muy atrás, porque no es otra cosa que el método de la antigua astronomía babilónica. El trabajo babilónico estaba madurando en época de Platón, y lo más probable es que el filósofo no tuviera más que un vago conocimiento de él. En todo caso, su enfoque, de abajo hacia arriba, con mucho peso en los datos y poco en la teoría, estaba en los antípodas de los objetivos y métodos de Platón. Para Platón, como hemos visto, lo que parecía abrumadoramente importante era el alma humana, su ascenso a la sabiduría, la pureza y un ideal trascendente. Así que, para formular una explicación de los movimientos planetarios, lo más importante es que la teoría sea bella, no que sea enteramente precisa. El objetivo primario es identificar los ideales que inspiraron al artesano. Las concesiones que le impusieron la tosquedad de los materiales de construcción son una cuestión secundaria. En astronomía, las periodicidades dominantes y más simples son los ciclos regulares de día y noche y de las estaciones, que se asociaban al movimiento aparente de las estrellas por el cielo y con la trayectoria aparente del Sol.
Hoy entendemos que esos ciclos se asocian a la rotación diaria de la Tierra sobre su eje y a su revolución anual alrededor del Sol. Como ambos movimientos están bastante cerca de ser movimientos circulares a velocidad constante, los fenómenos observados podrían describirse, con una excelente aproximación, mediante una teoría extremadamente bella, como sigue. La figura geométrica más perfecta es el círculo, porque es la única figura cerrada, que tiene la misma apariencia en cualquier parte a lo largo de su extensión. Cualquier otra figura exhibe diferencias entre sus distintas partes, y por tanto, no todas esas partes pueden ser la mejor posible, ni por tanto lo puede ser el todo. De manera similar, el movimiento más perfecto en círculo es el movimiento a la velocidad constante. Además, el movimiento en círculo a velocidad constante es tan inmutable como puede ser un movimiento, porque tiene la misma forma en todo momento. Por estas consideraciones, de arriba a abajo, deducimos que el ideal del movimiento es el movimiento en círculo a velocidad constante. Cuando miramos al cielo, descubrimos que, combinando esos dos movimientos perfectos, podemos hacer coincidir el movimiento observado del Sol y las estrellas, con bastante acierto. Esto es, a primera vista, un éxito deslumbrante. Continúa en el espíritu de los descubrimientos de Pitágoras, identificando las relaciones numéricas y geométricas que funcionan en el mundo físico. Supera a esos descubrimientos en grandeza y nobleza, porque el sol y las estrellas emanan directamente del artesano, mientras que meros artesanos humanos son responsables de los instrumentos musicales. Por desgracia, cuando intentamos ir más allá de ese éxito inicial, las cosas se embrollan mucho y muy deprisa. Los movimientos aparentes de los planetas y la Luna resultan ser mucho más difíciles de describir. El enfoque de arriba abajo requiere que expliquemos las apariencias en términos de movimiento ideal, es decir, circular uniforme. Los astrónomos matemáticos respondieron a ese desafío poniendo las propias trayectorias circulares, hipotéticas, de los planetas en movimiento circular. Eso no funcionó, así que pusieron los círculos de movimiento de las trayectorias circulares de los planetas en movimiento circular. Con el número suficiente de estos ciclos de ciclos, organizados con ingenio, es posible reproducir las apariencias. Pero en esos sistemas complicados y manifiestamente artificiales, la promesa inicial de pureza y belleza se había perdido. Uno podía tener belleza o verdad, pero no las dos a la vez. Platón insistía en la belleza, estaba dispuesto a comprometer, o podríamos decir mejor, a deponer la precisión. Ese desdén por los hechos, detrás de su fachada de orgullo, revela una profunda falta de confianza y una especie de agotamiento. Abandona la ambición de tenerlo todo, emparejando belleza y precisión, lo real y lo ideal. Platón apuntó hacia ese camino fuera del mundo, y sus discípulos lo siguieron hasta mucho más allá. La atracción de alejarse del mundo en aquellos tiempos oscuros es comprensible, ya que el mundo tenía en oferta guerra, pobreza, enfermedad y el colapso de la civilización griega clásica. El sucesor y rival de Platón, Aristóteles, era en algunos aspectos un estudioso más genuino de la naturaleza. Él y sus estudiantes recolectaron especímenes biológicos, hicieron muchas observaciones agudas y registraron sus resultados en detalle y con honradez. Por desgracia, al concentrarse desde el principio en objetos y problemas muy complicados, se dejaron escapar la simplicidad clarificadora de la geometría y la astronomía. No buscaron, ni podían esperar encontrar, el ideal matemático dentro de esas ramas nudosas de lo real. Pusieron el acento en la descripción y la organización, y no se esforzaron por la belleza o la perfección. Cuando los aristotélicos se volvieron hacia la física y la astronomía, limitaron sus ambiciones de la misma forma. Allí donde los científicos posteriores y anteriores demandarían ecuaciones precisas, ellos se conformaron con amplias descripciones verbales.